¿Alguna vez te has sentido tan agotado que ni siquiera puedes encontrar fuerzas para orar? ¿Te has preguntado por qué, en medio de tus intentos de acercarte a Dios, algo siempre parece interponerse, robándote la paz y la energía? Hoy descubrirás que no se trata de un simple cansancio, sino de una lucha espiritual que muchos ignoramos. En este vídeo, te revelaremos los 4 ladrones silenciosos que están robando tu energía espiritual y alejándote de la comunión con Dios. Pero no te preocupes, también te mostraremos cómo vencerlos con el poder de la palabra de Dios. Quédate hasta el final, coge papel y lápiz, porque lo que aprenderás hoy cambiará tu vida. Suscríbete ahora, y acompáñanos en esta poderosa travesía con Dios. El camino cristiano es una travesía que, aunque hermosa, también está llena de pruebas. Es una carrera de resistencia en la que debemos superar obstáculos, batallar contra nuestras debilidades y mantenernos firmes ante las adversidades. El reto de mantener nuestra fe en un mundo lleno de distracciones, pruebas y dificultades es algo con lo que todos, en algún momento, hemos tenido que lidiar. Tal vez hoy, incluso te encuentras luchando con algunos de estos obstáculos, y puede que no estés ni siquiera consciente de que hay fuerzas trabajando para robarte la paz y la conexión que debes tener con Dios. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Hay momentos de gran fortaleza espiritual y momentos en los que todo parece tambalear. Pero lo que muchos no saben es que existen ladrones silenciosos que, sin hacer ruido, buscan robar nuestra energía espiritual, nuestro fervor, nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Estos ladrones no siempre son visibles, y su trabajo es insidioso y gradual. Ellos no atacan de forma directa. En cambio, se infiltran en nuestra vida cotidiana, desanimándonos y alejándonos de Dios, dejándonos vacíos y sin fuerzas. Reconocer a estos ladrones es crucial, porque no solo se trata de un problema personal, se trata de la lucha espiritual constante que enfrentamos todos los creyentes. Hay 4 ladrones silenciosos en particular que debemos reconocer para proteger nuestra fe y nuestra relación con Dios: la distracción, el cansancio emocional, el sentimiento de fracaso espiritual y la falta de fe. La Biblia nos ofrece ejemplos poderosos que nos permiten entender cómo estos ladrones operan, y nos enseña cómo, a través de la gracia de Dios, podemos enfrentarlos y vencernos. ¿Sabías que estos ladrones pueden despojarte de tu fuerza interior? Vamos a adentrarnos en ellos y explorar cómo podemos mantenernos firmes en medio de esta batalla. El primer ladrón: la distracción. El mundo en el que vivimos está lleno de distracciones, y muchas de ellas son inocentes por sí solas. No estamos hablando solo de cosas malas, sino de aquellas que nos desvían de lo que realmente importa. Vivimos en una era de tecnología, en donde las redes sociales, el Internet, las aplicaciones de mensajería, las noticias y otros estímulos constantes compiten por nuestra atención. Además de esto, nuestras responsabilidades diarias, trabajo, estudios, tareas familiares, nos mantienen ocupados sin darnos un respiro para centrarnos en lo que realmente es esencial: nuestra relación con Dios. Recuerda que la distracción no es algo nuevo. En la historia bíblica, en Lucas 10, 38-42, vemos a Jesús visitando la casa de Marta y María. Mientras María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus enseñanzas, Marta estaba afanada con los quehaceres del hogar, preocupada por todo lo que debía hacer. Marta, en su esfuerzo por servir, perdió de vista lo más importante: estar en la presencia de Jesús. Le reclamó a Jesús porque su hermana no la ayudaba, pero Jesús le respondió diciendo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41-42. La distracción puede hacer que olvidemos lo más importante. No es que hacer nuestras responsabilidades sea malo, sino que debemos aprender a priorizar el tiempo con Dios por encima de todo lo demás. Si permitimos que las preocupaciones del día a día y el ruido del mundo nos roben la oportunidad de estar con Él, perdemos la bendición de su presencia. Aquí hay una pregunta para ti: ¿cuántas veces has dejado de orar o leer la Biblia porque estabas demasiado ocupado? Si te has sentido así, es hora de hacer un cambio. La Biblia nos enseña que debemos apartar tiempo para Dios. Eso significa crear espacio en nuestra agenda diaria para estar con Él, escuchar su voz y renovar nuestra fe. En tiempos como los que vivimos, es fácil caer en el error de pensar que el tiempo con Dios puede esperar. Sin embargo, las distracciones son ladrones astutos. Con el paso del tiempo, si no tomamos medidas intencionales, nos damos cuenta de que la vida espiritual se ha desvanecido,
y el calor de nuestra relación con Dios ya no arde con la misma intensidad. Solo cuando apartamos tiempo para Dios, podemos mantener nuestra fe y renovar nuestra conexión con Él. No dejes que las distracciones te roben el propósito divino en tu vida. Jesús, como le dijo a Marta, te invita a escoger la buena parte, a estar a sus pies. El desgaste espiritual es como una enfermedad silenciosa. No duele al principio, pero poco a poco debilita tu espíritu hasta que te das cuenta de que ya no tienes fuerzas para orar. Te sientes vacío, como si algo dentro de ti se hubiera apagado. En un Reyes 19, Elías, después de una de las mayores victorias espirituales en el Monte Carmelo, huye al desierto y desea la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este hombre, que había visto el fuego de Dios descender del cielo, se sintió tan agotado que perdió la esperanza. El desgaste espiritual no discrimina, puede afectar a cualquiera. Imagina a un padre de familia que trabaja todo el día, llega a casa y solo quiere descansar. Intenta orar antes de dormir, pero el cansancio lo vence. Con el tiempo, deja de intentarlo. No es que haya dejado de amar a Dios, pero el desgaste lo ha dejado sin fuerzas. ¿Te identificas con esto? ¿Has sentido que el cansancio te impide conectarte con Dios? Sigue viendo, porque en unos minutos te daremos la clave para vencer este ladrón. Vivimos en un mundo hiperconectado. Notificaciones, redes sociales, responsabilidades. Todo compite por nuestra atención. Y muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que estas cosas ocupen el lugar que le pertenece a Dios. En Lucas 10, 38-42, Marta está tan ocupada sirviendo que se pierde lo más importante, sentarse a los pies de Jesús. Su hermana María, en cambio, escogió la buena parte. Jesús le dice a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Piensa en un joven que pasa horas en redes sociales, pero solo 5 minutos en oración. O en una madre que está tan ocupada con los quehaceres que no tiene tiempo para leer la Biblia. La distracción no siempre es mala en sí misma, pero cuando nos aleja de Dios, se convierte en un enemigo. ¿Qué está robando tu atención? ¿Tu teléfono, el trabajo, las preocupaciones? No te vayas, porque enseguida te diremos cómo recuperar tu enfoque espiritual. El segundo ladrón, el cansancio emocional. El cansancio emocional es un enemigo silencioso y debilitante. Aunque muchos lo experimentan, pocos lo reconocen. La vida, con sus desafíos y dificultades, puede dejarnos emocionalmente agotados. Las preocupaciones sobre el trabajo, las relaciones, la salud, las cargas familiares y otros problemas pueden consumirnos hasta el punto en que nos sentimos vacíos, sin fuerzas y sin la energía para seguir adelante. En un Reyes 19, vemos a Elías, un gran hombre de Dios, atravesando una crisis emocional profunda. Después de haber experimentado un gran triunfo sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se vio amenazado por la reina Jezabel, quien juró matarlo. Al sentirse abrumado y emocionalmente agotado, Elías huyó al desierto. Se sentó bajo un árbol y, agotado, le pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Un Reyes 19, 4. A pesar de haber vivido una victoria espiritual increíble, Elías se sintió derrotado y agotado, emocionalmente al borde de la desesperación. Pero en su momento de desesperación, Dios no lo rechazó. En lugar de reprocharle, Dios le brindó consuelo y descanso. En los versículos siguientes, vemos cómo Dios le envió alimento y le permitió descansar. Luego, Dios le habló a Elías, restauró su ánimo y lo envió nuevamente a cumplir su propósito. Este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten agotados. El cansancio emocional no es el fin del camino. Dios entiende nuestras luchas y está dispuesto a restaurarnos, darnos descanso y renovarnos. Si estás experimentando agotamiento emocional, te invito a que busques descanso en Dios. Jesús mismo nos invita en Mateo 11 y 28, diciendo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No te avergüences de sentirte cansado o abrumado. Es en esos momentos cuando más necesitamos descansar en su presencia. Permítele a Dios restaurar tu alma. Si estás cansado, Él tiene el descanso que necesitas. La preocupación es como una mochila llena de piedras que cargamos a diario. Nos agobia, nos quita el sueño y, lo peor de todo, nos impide confiar en Dios.
En Mateo 6, 25-34, Jesús nos dice: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Imagina a una persona que pierde su trabajo y se llena de ansiedad. Intenta orar, pero sus pensamientos se nublan con preguntas como: ¿cómo pagaré las cuentas? ¿Qué pasará con mi familia? La preocupación lo paraliza y le impide ver la provisión de Dios. ¿Qué preocupaciones te están robando la paz? ¿Problemas financieros, conflictos familiares, inseguridades? Sigue viendo, porque en unos minutos te diremos cómo liberarte de ese peso. El pecado no confesado es quizás el ladrón más peligroso, porque crea una barrera invisible entre nosotros y Dios. En Salmo 32, David escribe cómo el pecado no confesado lo consumía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Piensa en alguien que ha cometido un error grave, como una infidelidad o una mentira que ha dañado a otros. En lugar de confesarlo, lo oculta, y esa carga lo consume por dentro. Cada vez que intenta orar, siente que Dios está lejos. ¿Hay algo en tu vida que no has confesado? ¿Algo que te pesa y te impide acercarte a Dios? No te vayas, porque enseguida te diremos cómo restaurar tu comunión con Él. Hemos expuesto a los 4 ladrones silenciosos que roban tu energía espiritual: el desgaste, la distracción, la preocupación y el pecado no confesado. Cada uno de ellos opera de manera sigilosa, pero tiene un impacto profundo en tu vida de oración. Sin embargo, no estás solo en esta batalla. Dios te ha dado herramientas poderosas para vencer a estos enemigos y recuperar tu fuerza espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es hora de actuar. Hoy mismo, toma un momento para cerrar la puerta a las distracciones, confesar cualquier pecado que haya estado alejándote de Dios y entregarle tus preocupaciones. Suscríbete a un pacto con Dios para recibir más enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje y no olvides dejar un comentario contándonos cómo Dios está obrando en tu vida. Recuerda, aunque te sientas débil, Dios es tu fortaleza. Como dice 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te rindas. Hoy es el día para recuperar tu energía espiritual y restaurar tu comunión con el Señor. Dios te bendiga. La seducción de la comodidad y el conformismo. En la vida cristiana, uno de los ladrones silenciosos más peligrosos es la seducción de la comodidad y el conformismo. Después de un tiempo de caminar con Dios, las pruebas y luchas iniciales comienzan a disminuir, y es fácil caer en una falsa sensación de estabilidad. El enemigo, con su astucia, no siempre nos ataca con amenazas abiertas o tentaciones evidentes. A menudo, se disfraza de tranquilidad y nos invita a relajarnos en nuestra fe. Este es un enemigo sutil, que nos lleva a un estado de indiferencia espiritual. Cuando nos sentimos cómodos, cuando hemos alcanzado una zona de confort en nuestra vida cristiana, dejamos de buscar más de Dios. Dejamos de orar con la misma pasión, de estudiar las Escrituras con la misma hambre, de servir con la misma dedicación. En lugar de continuar avanzando hacia una mayor intimidad con Dios, caemos en la trampa de pensar que ya hemos alcanzado lo suficiente. La Escritura nos dice en Apocalipsis 3 y 16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es un llamado de alerta. El conformismo y la comodidad nos alejan de la presencia de Dios, nos hacen perder la pasión por su voluntad, y nos convierten en blancos fáciles para los ladrones espirituales. La vida cristiana no es una carrera que se corre solo al principio, sino una maratón que exige perseverancia, pasión y determinación en cada etapa. Jesús mismo lo mostró en su ministerio. Después de un milagro o un momento de victoria, Él se apartaba a solas para orar. Jesús no se conformaba con el éxito, sino que siempre estaba buscando la voluntad del Padre y renovando su fuerza en la intimidad con Él. Este ejemplo nos muestra que nunca debemos dejar de buscar a Dios, no importa cuánto tiempo llevemos en la fe. La seducción de la comodidad puede robar nuestra energía espiritual lentamente, y debemos estar alerta ante esa amenaza. La carga del miedo y la ansiedad. Otro ladrón que ataca nuestra vida espiritual es el miedo. El miedo, junto con la ansiedad, tiene el poder de robar nuestra paz,
debilitando nuestra relación con Dios y alejándonos de su presencia. En momentos de incertidumbre, crisis o dificultad, el miedo entra en nuestra mente y corazón, nublando nuestra visión espiritual. Nos hace cuestionar la bondad de Dios, nos hace pensar que estamos solos en medio de las tormentas de la vida. A través del miedo, el enemigo nos lleva a dudar de las promesas de Dios, de su poder y de su amor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo el miedo puede paralizar a los siervos de Dios. En 1 Reyes 19, 3-4, el profeta Elías, después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal, huyó aterrorizado cuando la reina Jezabel amenazó con quitarle la vida. A pesar de haber visto la mano poderosa de Dios en la montaña, el miedo lo hizo huir. Se sumió en la desesperación, deseando morir. El miedo y la ansiedad pueden hacer que incluso el más firme creyente se sienta debilitado, pero la respuesta de Dios ante Elías fue de restauración y fortaleza. Él lo renovó y lo envió nuevamente con una misión. Jesús también habló sobre el miedo en su ministerio. En Mateo 14, cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta y vieron a Jesús caminando sobre el agua, ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo 2:27. En medio de las tormentas de nuestra vida, cuando el miedo y la ansiedad quieren robar nuestra paz, debemos recordar estas palabras de Jesús. Él es la paz en medio de la tormenta, y a través de él podemos superar el miedo que nos consume. La clave para vencer el miedo es aferrarnos a las promesas de Dios. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos recuerda que no debemos preocuparnos por nada, sino que en todo debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. El miedo solo tiene poder cuando lo alimentamos con nuestras dudas. Al poner nuestra confianza en Dios y enfocarnos en su fidelidad, el miedo pierde su control sobre nosotros. El desgaste emocional, un ladrón silencioso. Además de los enemigos espirituales visibles, existe un ladrón que se infiltra lentamente en nuestras vidas: el desgaste emocional. Este tipo de agotamiento no siempre es obvio al principio. Se presenta de manera gradual, como un peso que vamos cargando sin darnos cuenta. El desgaste emocional proviene de las tensiones cotidianas, de las responsabilidades, de los problemas familiares, del estrés en el trabajo, de la pérdida de seres queridos o incluso de los fracasos personales. Todos estos factores nos roban la energía emocional, y cuando estamos emocionalmente agotados, nuestra capacidad para orar, meditar y buscar la presencia de Dios se ve afectada. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Job. Job pasó por un sufrimiento indescriptible. Perdió a sus hijos, su salud, su riqueza y su reputación. Estaba emocionalmente destrozado. Sin embargo, a pesar de su dolor y agotamiento emocional, Job mantuvo su fe en Dios, aunque luchó con sus emociones y su dolor. En Job 1, 20-21, cuando todo parecía perdido, él exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». A pesar de su agotamiento emocional, Job no permitió que su sufrimiento lo separara de la presencia de Dios. Es importante reconocer que, al igual que Job, todos podemos pasar por momentos en los que nuestras emociones parecen estar al límite, pero debemos aprender a llevar nuestros sentimientos ante Dios. La Escritura nos enseña que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Salmo 126, 5. Aunque el desgaste emocional puede hacernos sentir que no tenemos fuerzas para orar, es en esos momentos que más necesitamos acudir a Dios. Él entiende nuestro dolor y nos ofrece consuelo. La oración no siempre será un acto de regocijo. A veces, será un susurro de dolor, una lágrima derramada, una expresión sincera de nuestra debilidad. Pero incluso en esos momentos, la presencia de Dios tiene el poder de renovarnos y darnos la fuerza para seguir adelante. El poder transformador de la adoración. A veces, cuando nos sentimos agotados o distantes de Dios, puede ser difícil encontrar la motivación para orar o leer las Escrituras. Sin embargo, hay un medio poderoso que nos ayuda a renovar nuestra energía espiritual: la adoración. La adoración no solo es una forma de alabar a Dios, sino que también tiene un poder transformador en nuestras vidas. A través de la adoración, podemos experimentar la presencia de Dios de una manera profunda que renueva nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras fuerzas. La Escritura nos dice en el Salmo 22, 3 que tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos, invocamos la presencia de Dios,
y su presencia es restauradora. El rey David comprendió profundamente el poder de la adoración. A pesar de las pruebas, las persecuciones y los fracasos que enfrentó, él siempre regresaba a la adoración como una forma de renovar su corazón. En el Salmo 42, 1-2, expresa su anhelo profundo de estar en la presencia de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta pasión por la presencia de Dios, expresada a través de la adoración, es lo que nos mantiene firmes en medio de la batalla espiritual. Cuando te sientas desalentado o agotado, intenta adorar a Dios, no solo con palabras, sino con todo tu corazón. La adoración tiene el poder de levantar nuestra alma, de restaurar nuestra visión y de darnos la fuerza para seguir adelante. El tercer ladrón, el sentimiento de fracaso espiritual. El sentimiento de fracaso espiritual es un ladrón que puede robarte la paz interior y distanciarte de Dios. Todos hemos fallado en algún momento de nuestras vidas, y las consecuencias de esas fallas pueden llevarnos a la desesperanza. El enemigo de nuestras almas utiliza nuestras caídas para hacernos sentir que ya no somos dignos de acercarnos a Dios, que hemos cometido un error irreparable. Este es el caso de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro, en un momento de valentía, le prometió a Jesús que nunca lo negaría. Sin embargo, cuando las circunstancias lo apretaron, Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como Jesús había predicho. Después de su traición, Pedro se sintió devastado y profundamente avergonzado. No podía perdonarse a sí mismo. Pero Jesús no lo rechazó. En Juan 21, 15-17, después de su resurrección, Jesús se le aparece a Pedro en la playa. Con ternura y misericordia, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y después le encomienda la misión de pastorear a sus ovejas. En lugar de rechazar a Pedro por su fracaso, Jesús lo restauró y le dio un nuevo propósito. Cuando caemos, debemos recordar que Dios no nos rechaza. Al igual que a Pedro, Dios nos ofrece su perdón y nos da una nueva oportunidad para seguirle. El fracaso espiritual no es el fin de la historia, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. No permitas que el sentimiento de fracaso te aleje de su amor. Jesús te llama de nuevo a sus brazos, ofreciéndote restauración y perdón. Él puede sanarte, restaurarte y levantarte, sin importar cuán lejos hayas caído. El cuarto ladrón, la falta de fe. La falta de fe es uno de los ladrones más sutiles y peligrosos. La fe es el motor de nuestra vida cristiana, y cuando la fe se debilita, nuestra conexión con Dios también se ve afectada. La falta de fe no es necesariamente una ausencia total de creencia, sino una falta de confianza plena en el poder de Dios y en su capacidad para obrar en nuestra vida. Un ejemplo claro de la lucha con la fe lo encontramos en el padre que tenía un hijo poseído por un espíritu impuro. En Marcos 9:24, él le pidió a Jesús que sanara a su hijo, pero dudaba de su capacidad. Exclamó: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Su fe era débil, pero él buscó la ayuda de Jesús. Jesús, viendo su fe imperfecta, sanó a su hijo, demostrando que no se trata de tener una fe perfecta, sino de acudir a Él con lo que tenemos. Jesús está dispuesto a obrar milagros incluso cuando nuestra fe es débil, siempre y cuando confiemos en su poder. La falta de fe es peligrosa porque puede detener el poder de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos dudas y temores, nos volvemos como los discípulos que, al ver la tormenta, temieron por sus vidas en lugar de confiar en Jesús, quien estaba con ellos en la barca. Si luchas con tu fe, no te des por vencido. Pide a Dios que te ayude en tu incredulidad, tal como lo hizo el Padre en Marcos 9. Dios está dispuesto a fortalecer tu fe, pero es esencial que te acerques a Él y le entregues tus dudas. El verdadero propósito detrás del desgaste espiritual. El desgaste espiritual no es solo una fase por la que pasamos, sino una manifestación de la guerra invisible que se libra a nuestro alrededor. Muchas veces, no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo en nuestro interior hasta que llegamos a un punto de agotamiento emocional, mental y físico. En esos momentos, el enemigo actúa sigilosamente, procurando que olvidemos nuestra identidad en Cristo y nuestra necesidad constante de depender de Él. Este desgaste puede tomar muchas formas: el cansancio emocional que no tiene explicación, el agotamiento mental que nos hace sentir que estamos vacíos y sin fuerzas, o incluso las distracciones cotidianas que nos alejan del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. No es extraño que muchas veces, cuando más necesitamos orar, nos sintamos completamente vacíos,
como si la energía se hubiera agotado. Es en esos momentos cuando el enemigo es más astuto, porque nos susurra pensamientos como ¿para qué orar? Si ya lo has hecho tantas veces y no ves resultados. Sin embargo, esto es una mentira que debemos rechazar. El propósito detrás de estos momentos de desgaste no es que nos rindamos, sino que es una oportunidad para aprender a depender completamente de Dios, para aferrarnos más a Él, para buscarlo más profundamente. Jesús mismo, en su humanidad, experimentó estos momentos de desgaste. En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró con una intensidad que solo puede describirse como desesperada. Su alma estaba tan turbada, tan agotada, que sudó gotas de sangre. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que solo en la presencia de su Padre podía encontrar la fortaleza para enfrentar lo que venía. Al igual que Jesús, nosotros también debemos aprender a ir a la presencia de Dios en esos momentos de desgaste. No importa cuán fuerte nos sintamos o cuán débiles, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él está dispuesto a renovarnos. A veces, esa renovación no viene de inmediato o de la forma que esperamos, pero siempre llega de la manera que necesitamos. Si estamos dispuestos a presentarnos ante Él en nuestros momentos más bajos, a pesar de no tener fuerzas para orar, Él nos dará lo que necesitamos para seguir adelante. La oración como arma de restauración. Uno de los mayores engaños que el enemigo intenta plantar en nuestra mente es que la oración es algo secundario o algo que podemos dejar para más tarde. En medio de las luchas diarias, cuando el cansancio nos invade, podemos caer en la tentación de pensar que hay otras prioridades que deben ocupar el lugar de la oración. El trabajo, las relaciones, los problemas familiares, el estrés de las responsabilidades diarias pueden rápidamente convertirse en obstáculos que nos separan de la fuente de nuestra fuerza, que es Dios mismo. Pero la verdad es que la oración no es solo una disciplina espiritual, sino un arma poderosa que nos ha sido dada para restaurar nuestra alma y renovar nuestras fuerzas. Es en la oración donde encontramos paz, dirección y poder para enfrentar las luchas de la vida. Es fundamental entender que la oración no es solo una petición de favores o una lista de deseos, sino un encuentro íntimo con el Creador, un espacio donde nuestras cargas son compartidas con Él. A través de la oración, no solo estamos pidiendo, sino también recibiendo. Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar sin cesar, Lucas 18:1, y esto nos recuerda que la oración constante nos mantiene conectados con Dios, nos da una perspectiva eterna y nos permite ver más allá de las circunstancias temporales. La oración constante también tiene el poder de restaurar nuestra mente y nuestro corazón. En medio de nuestra fatiga espiritual, puede que pensemos que no sabemos cómo orar o que nuestras palabras no son suficientes. Pero la Biblia nos asegura que no necesitamos una oración perfecta. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26, lo que significa que cuando no podemos encontrar las palabras para expresar nuestro dolor, nuestros deseos o nuestra adoración, el Espíritu de Dios lo hace por nosotros. Esta es una gran esperanza. No se trata de nuestra capacidad de articular las palabras correctas, sino de nuestra disposición de presentarnos ante Él, de nuestra fe en que Él nos escucha, incluso cuando no sabemos cómo orar. El poder de la quietud en la presencia de Dios. Vivimos en un mundo saturado de ruido y distracciones. La prisa, la urgencia y la inmediatez nos empujan a vivir a un ritmo frenético. Las redes sociales, el trabajo, las responsabilidades familiares, las preocupaciones del futuro, todo esto nos bombardea constantemente. En medio de este caos, a menudo se nos hace difícil encontrar un momento de paz, un momento para estar a solas con Dios. Sin embargo, la quietud en la presencia de Dios es un regalo precioso. No se trata de una quietud superficial, como una pausa entre actividades. Se trata de un tiempo de silencio profundo, donde dejamos que todo lo demás quede atrás y simplemente estamos con Él. La quietud de la oración es donde Dios puede hablar a nuestro corazón, donde podemos escuchar su voz más claramente. La vida diaria puede dejarnos tan distraídos que incluso cuando intentamos orar, nuestra mente corre en 1000 direcciones. Pero es precisamente en la quietud, en ese espacio de silencio, donde el alma se abre a lo divino. En momentos de cansancio extremo, cuando parece que no hay fuerzas ni palabras, debemos recordar que la quietud no es ausencia de oración, sino una postura del corazón. Cuando nos sentimos incapaces de hablar, de formular pensamientos coherentes, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros en ese silencio, renovándonos y restaurándonos. Dios mismo nos invita a entrar en esa quietud. En Salmo 46:10, Él dice:
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En medio del tumulto de la vida, Él nos llama a detenernos y a reconocer su soberanía. Es en este tiempo de quietud donde podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos fortalece para enfrentar cada día. La quietud no es una señal de debilidad, sino de confianza. Es una declaración de que, aunque el mundo siga girando y las preocupaciones sigan acumulándose, nosotros confiamos plenamente en Dios para nuestro descanso y restauración. El ciclo de la renovación en Cristo. Cuando nos encontramos atrapados en un ciclo de desgaste espiritual, puede ser fácil perder de vista el hecho de que la renovación es un proceso continuo, y no un evento único. La vida cristiana no es una serie de victorias aisladas, sino un caminar constante con Dios, en el que experimentamos altos y bajos. Pero la belleza de este camino es que, en cada etapa, Dios está trabajando en nosotros. Incluso en los momentos en que nos sentimos más débiles, Él está renovando nuestras fuerzas. En Isaías 40:31 se nos asegura: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa que debemos aferrarnos, especialmente en los días en que sentimos que no podemos seguir adelante. La renovación espiritual no es instantánea, pero se produce cada vez que decidimos depender de Dios. Cada vez que en medio del cansancio, cuando todo parece caerse, nos aferramos a Él en oración, estamos siendo renovados. La clave está en no rendirse. Dios está trabajando en ti, incluso cuando no lo ves. Cuando más te sientas agotado, recuerda que la gracia de Dios es suficiente para ti. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, 2 Corintios 12:9, lo que significa que es precisamente en esos momentos de fragilidad cuando su poder es más evidente.